Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 2, hoy especialmente el versículo 14. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Bueno, queridos amigos, aquí esto es interesante. Mirando nuestro contexto bíblico, este versículo nos introduce en el momento de confrontación profética. A veces yo confrontada, a veces yo topada con la gente, vamos a tener que purificar el templo porque eso es lo que nos quiere presentar el autor sagrado, la centralidad de ella es original. Allí y el tema de este relato es Jesús mismo presentado por el evangelista como el nuevo y definitivo templo. Entonces va a haber una confrontación, ¿verdad? Jesús entra en el hierón. Hierón quiere decir el recinto sagrado, el hierón, el templo. Y encuentra aquí, queridos amigos, todo un sistema religioso en el que lo santo ha sido absorbido por toda una cuestión más bien humana, una cuestión económica, una cuestión utilitaria, una cuestión comercial. Venta y compra. Venta y compra. Pero ¿qué es lo que se compra? Y se está comprando de cierta manera. Lo que estamos comprando son los animales, pero siempre para el holocausto. ¿Y para qué serían estos animales para el holocausto? Para la redención, es decir, el perdón de los pecados. Entonces, está apuntando a algo más, queridos amigos. Como yo ya les dije anteriormente, cuando la Biblia dice, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, aquí es otro el significado. Quiere decir que hay una gratuidad por la misericordia y el amor de Dios. Para perdonar los pecados. La gratuidad, el amor y la misericordia de Dios está aquí presente. Buenos cristianos y honrados ciudadanos de Don Bosco. Y bueno, los animales eran ofrecidos para el seba, es decir, el sacrificio. El seba. A ver, con animal, ya haya ofrecer sacrificio. Pero lo que debía ser signo de entrega del corazón se había convertido en una transacción. ¿Se dan cuenta? A vender yo, a mí la cambista cuera, o me vende la plata porque estaba yo a Monburí, o yo guardo, ahí donde la Monburí lleva la animal, la ofrecemos. Entonces, Pepe vamos a ver. Ojo, yo guay, etc. Y desde ahí, eso se había convertido en una transacción, en una superficialidad total. Ahora el templo
verdadero, el cambio, el hierón, el nuevo templo será Jesucristo. Jesús entonces, queridos amigos, no está condenando, por eso le estaba diciendo, no está condenando el sacrificio, sino la prostitución espiritual del culto. Porque ustedes están, de cierta manera, están ofreciendo mal. Eso, que nosotros sabemos que los santos se usa simplemente, y aquí estamos aprovechando, ¿verdad? Porque la sangre de toros, dice, ¿verdad? Ni la sangre de oveja o de chivo, etc. No es el que expía. Ahora el verdadero templo es Jesucristo. Tiene que haber una catarsis. Catarsis dice una purificación radical, una catarsis. La presencia divina no puede ser una mezcla con la idolatría de intereses. Por eso se habla de la gratuidad. Pero claro, esto también nosotros tenemos que estar muy atentos, queridos amigos, porque esto hasta incluso puede caer cuando nosotros vendemos, se dice, ¿verdad? Vendemos lo sagrado, estamos cayendo en lo que es la simonía, ñambo precio. Entonces esta es la simonía. El verbo dabar, en este sentido, palabra que actúa, significa el dabar, el verbo que actúa, entra para restaurar el sentido del templo, lugar de encuentro y no un lugar de negocio. Porque la gratuidad y la fiesta del encuentro con el Señor siempre entramos ahí para encontrarnos como comunidad. Daí la bella que hay en lleva para encontrarnos en un shopping. Y yo lo que sea, donde cada uno mira y le interesa lo que él quiere y lo que le gusta. No. Aquí es una comunidad que vive junta y que tienen intereses comunes. Ahora, dentro de nuestro contexto histórico, el templo, el Mikdash, la hebreo vejina, la Mikdash es el templo, morada del santo. Tenía áreas destinadas al sacrificio y al culto. Pero el comercio había invadido incluso el atrio de los gentiles, el único espacio donde las naciones podían acercarse a Dios. Históricamente, esto significa el lugar destinado a abrir el corazón de todas las naciones, se había convertido en barrera, ruido, compra y provecho. Queridos amigos, este lugar donde ellos están puestos para vender, dice, era el lugar de las naciones, así se llamaba, el lugar, el recinto del templo, lugar de las naciones. Es decir, el lugar donde tendrían que venir todas las naciones, toda la gente que son extranjeras, pero ahora está invadida, dice, por cosas superficiales. Está invadida por cosas superficiales. ¿Qué dice el Señor? Porque aquí yo vine a redimir el nuevo templo. ¿A quiénes? A todos. Esa es la universalidad. Yo no iba a un grupito nomás. O sea, yo entero que te apenguana. Y así, Jesús no solo purifica el lugar, sino que denuncia también una estructura espiritual que cierra el acceso a Dios. Aquí entonces está el negocio. Sino que te cierra totalmente. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias.
Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, el versículo 14, ¿verdad? Entró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentado.
al recinto del templo, a los vendedores de huellas, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Nuestro contexto cultural, antropológico, queridos amigos, nos habla de que el templo representaba el corazón de Israel, Lev, lo central, lo elemental, lo que mueve, ¿verdad?, el corazón de todo judío, de todo seguidor del Señor. Si el corazón se llenaba de intereses, cálculos y ruido, entonces la relación con Dios quedaba pervertida. Y claro, silencio en mí. Ya hemos visto en ese recinto de los gentiles del templo, es ahí donde la gente estaba. Entonces era un lugar, un pulular, ¿verdad? Entonces, diga tú y ya, pumba bebé. El logos, razón divina que estructura la creación, se enfrenta aquí al desorden interior del hombre. Así es que, queridos amigos, Jesús que va y quiere purificar para decir justamente, aquí está el verdadero templo. Ojo allá, bebé, oye, yo jugo, Andy, ayú, diga tú y bebé, yapo. Y por eso es que está diciendo, aquí yo tengo que hacer algo. Se enfrenta ante un desorden interior del hombre. Peñan de corazón, llevoñe desorden a pa. Ahora, los animales y el dinero no son el problema. El problema es la lógica del intercambio que reemplaza a la lógica del amor. Cuando comenzamos a suplantar la lógica del amor, la ley por la ley, como dice Pablo también, la ley mata, queridos amigos. El amor es el que nos da vida. Cuando lo sagrado se mezcla con la ambición, a que vea, lo sagrado se mezcla con la ambición, el alma, el nefesh, pierde también su verdad. El alma pierde su verdad y se vuelve hueca. Así es que, queridos amigos, vamos a volvernos huecos si es que nosotros mezclamos, ¿verdad? Todo lo que es el aspecto religioso con la ambición. La avaricia, nos dirá el Evangelio, ¿verdad? El que es avaro, el que va detrás, simplemente los bienes materiales. Así es que, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros podamos ver, que podamos meditar y sobre todo que podamos entrar. Porque el cambiar o el purificar el templo, como nos dice aquí Jesús, que purifica el templo, es cambiar la mentalidad del hombre que muchas veces está preocupado simplemente de sus cosas materiales, de su egoísmo, de las cosas que tiene aquí enfrente, pero que el verdadero templo, como dice también en San Juan, en espíritu y verdad, mira ya esa pataina después más adelante, sobre todo cuando nos encontramos en el capítulo 4, ¿verdad? Con la samaritana, es impresionante. Ustedes dicen que aquí, nosotros decimos que allá, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice, bueno, mira mujer, llegará un momento en el cual nosotros vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque justamente lo que Jesús aquí está haciendo, purificando el templo, nos da a entender que nunca podemos aferrarnos de las cosas materiales. Y en día mañana ya es sana, pero ya en donde mirar las cosas que están bien delante de nosotros. Y en la medida en que nosotros miramos esas cosas, nos esforzamos por esas cosas, ciertamente que todo será diferente. Y es lo que nos va enseñando. Es decir, que aquí también al hablar de el logos, que es la razón divina, estructura la creación, se enfrenta aquí ante el desorden, decíamos, el desorden nuestro, el desorden de nuestra vida. Y entonces aquí hay que hacer algo, aquí tenemos que ponernos las pilas porque el Señor nos está pidiendo que hagamos un camino de verdadera salvación. Los animales y el dinero no son el problema, ya dijimos, sino que nosotros cambiamos. El amor en este caso sería el amor al dinero o sería el amor a las cosas superficiales, todo lo que significa entonces el vender animales o el tener aquí una casa de cambio, ya lleva, o sea, el cambista que está ahí.
todo esto simplemente nos está indicando, queridos amigos, una situación bastante complicadita es la que vemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nos dejamos llevar por las cosas superficiales y por las cosas que no son esenciales para la vida del hombre. Así que esa es la verdadera purificación. Yo soy el nuevo templo, y vamos a mirar lo central y lo fundamental. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tenme confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ridículas se ven las cosas que quisimos con odio eternizar. Tan rápido aprendimos a saber odiar y a nunca perdonar, que cuando el final sorprende ya no hay forma de pensar volver atrás. ¿Para qué dejar que el tiempo pase si es ahora cuando se nos da el mayor regalo, el tiempo para amar? ¿Por qué esperar que sea tarde si es ahora que lo puedes dar? Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura, que esperar si el perdón es para darlo sin mesura, que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda, hay que esperar. Dios está a tu lado y sabe de tu lucha, que esperar. Lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. No te dejes engañar pensando que tú mismo solo te curarás, pues no hay nada de malo en arriesgarse y ayuda a poder buscar. El orgullo se disfraza bien y al final tan solo deja soledad. Nadie niega las heridas, nadie niega lo que duele, como quiera que haya sido, lo que sea te hizo mal. Mas si la vida te lo ofrece, no te niegues hoy el chance de sanar. Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura, que esperar si el perdón es para darlo sin mesura, que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la
mejor momento, no hay mejor momento que el presente para decidirte a amar. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y hoy con el versículo 14. Entró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentado. Entonces encontró, dice ahí en el recinto del templo, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero. Ellos estaban sentados. Bueno, las palabras clave, en primer lugar, ya dijimos, es la palabra templo, heikal. El heikal quiere decir, queridos amigos, templo. Heikal no es solo el edificio, sino que el heikal es el símbolo del lugar donde Dios habita, ese lugar. Casa, palacio o templo, palacio también quiere decir, ¿verdad? El lugar donde habita Dios. Ahora, teológicamente, el templo verdadero será el cuerpo de Cristo, y ahí pues está. Ahora hay un cambio, queridos amigos. Es presentar en realidad a Jesús, decir quién es Jesús. ¿Quién es el verdadero cuerpo? ¿Verdad? El verdadero cuerpo es el cuerpo de Cristo. Vea la verdadero heikal, el heikal. Ahora, desde un aspecto antropológico, esta palabra, tenemos que entender que cada alma es el templo, es decir, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Vea la templojina. El templo interior. Si hay comercio interior, quiere decir que nosotros anteponemos, queridos amigos, elementos simplemente aquí comerciales, ya elementos comerciales interiores, o sea, ya por acá por cosas superficiales, evidentemente que no habrá ningún encuentro con el Señor. Por lo tanto, espiritualmente lo que tenemos que procurar es permitir a Cristo purificar el templo, reordenar entonces nuestro corazón. Tú veñan de ya sin tarazo, tomo boti veñan de ña. Tomo boti veñan de ña. Lleva. Nosotros podemos decir también, como decía el Papa Francisco, con un plumero, desempolvar un poco, desempolvar. De vez en cuando hay que acercarse a la confesión, ahí el Papa Francisco. Hay que desempolvar el corazón. Bueno,
Había lo llevó a Peñandillar. Y luego la palabra cambistas. Aquí es el kofer. Esa es la palabra, kofer. Y en griego nosotros también encontramos el kofer es kolibistai, pero la cofre, kolibistai, cambistas. Y el otro es el kofer. No solo son comerciantes, sino que representan la lógica del cálculo dentro de la vida espiritual. El cálculo dentro de la vida espiritual. Entonces, de un aspecto teológico podemos decir que son todos aquellos que reducen, queridos amigos, lo divino, lo espiritual, lo reducen a algo que se puede negociar. A bella negociata. Por eso que tenemos que estar muy atentos, queridos amigos. Estamos en la negociar directamente de un gran negocio guarante hoy, lleva. Y entonces te vuelve a tocar y a decir, atención, no conviertan la casa de Dios en una cueva de ladrones e indio mío, otra ley traducción. Y de un aspecto antropológico, el corazón, cuando negocia con Dios, pierde su capacidad de amar. Atención a esto, porque nosotros incluso, y eso no hace falta que miremos solamente con respecto al templo. Por ejemplo, una empresa, un cristiano, un empresario cristiano. Entonces, que quiere solamente estar detrás, ávidamente detrás del negocio, de la plata. Lo que quiere es vender, dale, pea, mo. Entonces, mira solamente con una mentalidad de negociante. ¿Qué es lo que está haciendo? También, queridos amigos, pierde su sensibilidad del oriajuereco, del texacuá con surapilla. Y esos son los que famosos después se vuelven tacaños. Está y plata o lo que sea, porque siempre está detrás de eso. Y entonces se aferra y no quiere largar, no quiere dar. Le cuesta. No me demos ahí de un centavo. Porque este cu, o me donde vea, hoy va a pasar necesidad. ¿Entendiste? Tanto tiene, ¿verdad? Entonces, esto, queridos amigos, es muy interesante porque aquí es una sanación interior, verdaderamente lo que el Señor está haciendo. El limpiar el corazón, el limpiar el centro, porque es el templo, es el lugar donde adoramos a Dios. Entonces, no convertir esto en una cueva de ladrones e iñandé. Pero, como les decía, el corazón humano, antropológicamente hablando, pierde su sensibilidad y su capacidad de amar. La ñandela y la plata. Espiritualmente podemos decir que la fe madura no dice ¿qué gano? Vaya la ganata, sino ¿a quién le estoy prestando un servicio? ¿A quién le presto un servicio? ¿A quién yo le pertenezco? Mandisela a imagina lleva. Ako te envía por vive, va él hacia allá, por la será pisandie, va él a me ayude, ¿entiendes? Ese es el verdadero camino de fe que nos hace madurar. Es decir, mis cualidades, mis riquezas, mis capacidades, mi organización al servicio de la comunidad. Y entonces ahí, ya es como hoy también a nivel empresarial y eso, la famosa responsabilidad social. Eso más o menos nos habla. El anterior de ya posea la responsabilidad social. Siempre hecha la ley, echa la trampa. Pero entonces quiere decir que viste que es el corazón el que tiene que cambiar. La tiene que cambiar el corazón, es responsabilidad social, pero de ella pues va a beber. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Antonia, Carlos decía que la Virgen María era la única mujer de su vida. Platícanos de este gran amor que Carlos le tenía a la Madre del Cielo. Decía que también que el encuentro con Rosario es el encuentro más galante de su jornada, porque rezar el Rosario, dedicada a la Virgen María, era por Carlos el encuentro más... Seguramente la Virgen María ha tenido un puesto particular en la vida de Carlos, ¿no? Era muy mariano Carlos. Rezaba el Rosario cada día y después ha hecho también una exhibición sobre los apelos de la Virgen María. Consideramos que la Virgen María se apareció en muchos lugares. No solo en Fátima, Lourdes, pero también están muchos santuarios antiguos donde la Virgen María siempre hace apelos a la conversión, a cambiar vida, siempre pregunta por qué estaba la peste, estaba muchas maladías, muchas enfermedades en el tiempo antiguo. Siempre la Virgen nos le llama a cambiar vida, a acercarse a Dios, hacer penitencia, es siempre lo mismo mensaje. ¿Por qué? Porque ella es una buena madre que quiere ayudarnos, pero sobre todo cuando a Fátima se apareció la Virgen, ¿no? Estaba el tercer secreto, ¿no? Se ve estos ángeles con la espada de fuego, ¿no? Y la Virgen con su luz va a fermar este fuego, ¿no? Siempre ella intercede. El primer milagro Jesús lo ha hecho la boda de Cana, ¿no? Y fue por la Virgen María que insistió. Quindi ella es una grande intercesora, la más grande. Cuando la Virgen María se apareció a Rue du Bac en Francia, ¿no? La medalla milagrosa, Santa Caterina Labouré, estaba la cruz y dos corazones, el corazón de María y el corazón de Jesús. Quindi significa que están juntos. La Virgen María es la puerta que nos abre a Jesús, es el puente por ir a Jesús. El Señor ha decidido esto, Dios. A Fátima preguntó también cuando el ángel se apareció con la comunión, dio la comunión a los pastoriños, ¿no? Antes que la Virgen aparecía. Él preguntó la reparación contra los ultrajos, sacrilegio contra el Santísimo Sacramento. Y preguntó por los Sagrado Corazón de Dios, de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, siempre los corazones juntos, ¿no? Unidos. ¿Sí? Y Carlos sabía mucho bien esto. Sobre todo, María nos pone su corazón por cambiar nuestro corazón. Y si nosotros, la pequeña pastorina de Fátima, Jacinta, preguntó de la Virgen, le dice de preguntar las gracias a través de su Inmaculado Corazón. Porque si Dios ve el corazón de María inmaculado, nosotros somos pecadores. Pero si nosotros preguntamos a la Virgen, de preguntar por nosotros es una otra cosa. Y Carlos lo había comprendido muy bien. Rezaba mucho, siempre rezando la Virgen. Tenía esta novena la Virgen de Pompeya, ¿no? Sí, porque era muy legado a Pompeya este santuario. Y obtuvo muchísimos milagros, porque Carlos era seguro, rezaba con confianza. Si nosotros preguntamos a la Virgen María de interceder, hacemos esta novena con confianza filial, seguramente obtenemos gracias, porque ella nos ayuda. Es la madre que Dios ha ponido por nosotros.
E allora tutta la reparazione che Dio preguntò in Fatima contro lo sacrilegio contro la Virgen María, ¿no? L'insulto contro su imagen, su Inmaculada Concepción, en los primeros 5 sábados del mes. Hace comprender cuánto Dios quiere a la Virgen María, que preguntó reparación contra todo, porque naturalmente la Virgen es insultada, su imagen, su dogma, su limpieza, pureza. Quindi è una cosa. E Carlo tenía este amor por la Virgen y ha hecho esta exhibición sobre todos los apelos por hacer comprender cómo el cielo bajaba a través de piensa. Porque nosotros pensamos en una manera, ma el cielo piensa en otra manera. Tenemos que convertirnos. A Fátima ha hablado que si la gente no se va a convertir, sotto Pío XI va a arrivare una guerra más tremenda, quello che se pasó en la Segunda Guerra Mundial. La Virgen siempre nos dice de cambiar. Y ahora esta exhibición sobre la Virgen María son muy útiles. Y esta exhibición, Antonia, ¿cómo es? O sea, él también investigó las apariciones de la Virgen seguramente. de todos los continentes. Sí, aquellas que fueron reconocidas de la Iglesia. Sí, claro. Carlos tenía mucho a la opinión de la Iglesia, ¿no? Sí, claro. Porque están también falsas apariciones no reconocidas, donde están problemas. Y aquí están todas las de donde empezaron las apariciones, desde la Virgen del Pilar hasta los tiempos de Carlos. Sí, pero siempre reconocido de la Iglesia, su mensaje, porque están muchísimas. ¿Y cuál era la vocación favorita de Carlos? Bueno, la que él más le llamaba. Seguramente la Virgen de Fátima, porque el mensaje es muy fuerte. Un mensaje increíble. Sí. Es un compendio de toda nuestra fe, sí. Porque ha hablado de todo, de la Santísima Trinidad, del infierno, paradiso, purgatorio, ha hablado de la confesión, sí. La importancia de los ángeles, de la penitencia, de hacer penitencia, de rezar el rosario cada día, que si se reza se puede rezar la Virgen de Fátima preguntó cuando estaba en Portogallo el peligro que tornaba el comunismo, preguntó 1000 familias que rezan el rosario, si estarán 1000 familias el Portogallo se salva. Esto fue porque empezaron a rezar. Cioè, la razón del rosario es muy importante, claro. Y tenemos que escuchar lo que dice la Virgen María, todo esto, porque son ayudos a la humanidad. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25. Primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas,
para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el segundo capítulo del Evangelio de San Juan. Y hoy con el versículo 14. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Siempre las enseñanzas son esenciales y fundamentales. Vamos a mirar un poco algunas de estas enseñanzas de este versículo. Primero, la religiosidad puede corromperse. La religiosidad se puede corromper, queridos amigos. Y no solamente de un aspecto espiritual, ¿verdad? Teológico, etcétera, nuestra religión, sino que también se puede corromper desde dónde, queridos amigos, desde nuestras propias intenciones, la intención del corazón. Y somos ávidos, yajaes. Cuanto más ya y potae. Y entonces, y de la responsabilidad social. Pero estaba en la empresa de agua, de la responsabilidad social, pero después, huiroite. Va bebiendo ya pues como responsabilidad social. Es decir, siempre hay forma de maquillar. Pero se dan cuenta, vos por los papeles, es decir, cuando maquillás algo, ciertamente que, bueno, ahí está, legalmente, y que actúan y por allí va o aceptan de la de maquillaje muchas veces. Oye, pillamos, en voz y me sube algo. Ya es huesa que voy a llevar me voy a la mesa, voy a pasar en la mesa, y estemos en pasar. Voy a darle la de maquillaje, y que tú me voy a llevar. Y entonces, te maquillan. Entonces la religiosidad puede, queridos amigos, corromperse. Entonces, ese ya es un termómetro. Pues venga, de J4, imagina, para esa guañe, va a llevar con la sombra la llevar. Ya por ya juere, cuay, shagua venga de la pisare, estaba de J4, 7, va a ver la ña de comunidad. Entonces, se siente, allí va. Después viene otra enseñanza muy importante e interesante que es de recordar que el templo, queridos amigos, es el corazón. Es decir, aquí está el núcleo, el templo. Porque sabemos ya ahora se cambia el templo. Ahora ya no es más este templo edificado, material, sino que el templo es Jesucristo mismo. Entonces el templo es el corazón. Y Cristo quiere purificar, queridos amigos, el templo, que somos también nosotros, el templo, porque desde ahora somos nosotros quienes vamos a recibir a Cristo en nuestra vida. Entonces, ya hay sin tarazo limpio para algunos de nosotros, allá muchos de nosotros, sin tarazo, es decir, que se han corrompido y se han quedado en lo superficial. Ando yesha cuarenta ya yesha cuaya llevando allá pues allá calcular ya mañana ya el templo había sido peala ya de yara hoy votada. ¿Por qué? Y porque tenemos intereses ocultos. Ya güey cogos y no veces yo que fuera. A pepe la de ya guajana. ¿Cuáles son mis intereses ocultos? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo y qué es lo que estoy haciendo? Entonces tengo que salir de eso. No me puedo quedar en eso. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es el culto no es transacción, no es transacción. Ve palabra, vea la transacción en los bancos, etcétera, etcétera. Aquí no es una transacción. El culto a Dios, la oración, queridos amigos, no se negocia. Es una oferta, ahí está. Es una donación, ¿entienden? No es absolutamente una compra y venta. Apea la problema, porque muchas veces cuando entramos en esta situación, que viene también de una teología que nosotros le llamamos en el Antiguo Testamento la teología retributiva. Llame ende, DMS, se añembo ende, por lo tanto, DMS señala ya. Añembo emani onde, 10 pares, nuestro DMS,
Si ayer portaba ahí, entonces, entender, van de ser castigar porque ayer portaba ahí. Y así sucesivamente. Esa es una transacción, como negociar con Dios la gracia. No, a veces por ahí negocio venían de ya. Porque ya es maguri. Todo es gratuidad. Algo la cambista, esta simbología del cambista, del que vende. Ahora hay que echar esto, ya no sirve. Aquí no hay nada que negociar, aquí no hay nada que vender. Porque la gracia de Dios depende del hombre, depende de nosotros en la medida que abrimos el corazón. Peña de ya lo vamos a invitar mañana. Nave gratis, gratia, gracias, y se vea la timbe. Entonces, de la de Juana de pues ya hay de esa gracia del Señor. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es el ruido espiritual que cierra nuestra posibilidad de escucha. El ruido espiritual. Estamos metidos en tantas cosas, preocupación, amor, lleva. Entonces, el ruido espiritual cierra. Para oír a Dios hay que expulsar el ruido interior. O si no, no vamos a poder hacer nada. Y por último, queridos amigos, una vez que expulsamos ese ruido interior, que nos molesta y no nos hace escuchar la voz de Dios, entonces Cristo es el restaurador del sentido. Es decir, el hecho de todos estos animales, en el centro y el templo verdadero. Cristo, el único redentor del mundo. Y entonces, por eso, queridos amigos, cuando permitimos al Señor purificar todo, entonces todo vuelve a la verdad más profunda y a la calma del corazón del hombre. Ustedes la redención. Cuando tengamos ese agua pequeña de yarome añade. Todo lo demás es ruido interno. Ya no molestas a ni gato ya no acá a la cepalle. Bueno, terminamos así, queridos amigos, por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.